Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? El volante. Vamos a aprender a ponerlo, y a ponerlo bien. Gracias al aporte de un compañero, Víctor Álvarez, que nos ha explicado cómo se coloca, y la verdad es que va de fábula. Se coloca a la primera se pone a girar como un loco. La técnica de montaje es extremadamente sencilla. Si imaginamos que el tornillo de anclaje del puente del volante son las 12 y que el áncora son las 6, nosotros entraremos con el puente del volante por las 3. Entramos por las 3, giramos hasta las 12 para encajarlo en el tornillo, lo dejamos caer, lo atornillamos y se acabó. Nos aseguramos de que el áncora está introducida hacia adentro del movimiento, no hacia afuera, hacia adentro. Introducimos el puente del volante desde las 3 y lo giramos hasta las 12. En el momento que lo encajamos un poco, ponemos los pivotes del eje del volante, esto se pone a girar solo. Ahí, ya está. Es tan sencillo como eso. En el momento que los pivotes del eje del volante entran en los rubíes, empieza a girar a la primera. De hecho, lo voy a volver a repetir. Sacamos otra vez el puente del volante, el volante y lo volvemos a hacer en la misma operación. Primero nos aseguramos de que el áncora está hacia adentro, dentro del movimiento, no hacia afuera. Bien, así. Y entramos con el puente del volante desde las 3. Giramos un poco hasta llegar a las 12 y lo dejamos caer. Lo encajamos. Ahí estamos encajándolo. Y veréis que desde el momento que empezamos a encajarlo es que ya se pone a girar. Lo dejamos caer, lo encajamos, lo atornillamos y se acabó. En nada, en segundos tienes el puente del volante y el volante puestos perfectamente. Una técnica asombrosa, me encanta. Le he repetido varias veces y cada vez me sale más rápido y mejor. Gracias, Víctor. Si tenéis más aportaciones como esta, compartirla, que yo las convertiré en vídeo. Ya habéis visto que es un vídeo muy corto. Pues ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, pues tenéis un montón de botones ahí para darle. Tenéis el de suscribirse, el de like, el de compartir y hasta la próxima.